Uno de los libros que yo no pude leer, en parte le doy gracias a Dios, porque es muy pragmático, es un libro que titula El liderazgo de Alejandro Magno. ¿Por qué? Porque aquí el autor lo que está tratando es mostrarte cómo puedes ser un líder. Este no es un libro cristiano, por si acaso. Tomando bases de cómo es que Alejandro Magno llegó a conquistar prácticamente todo lo que se conoce como el mundo en su tiempo. Así que empieza a sacar ciertas reglas y ciertas lecciones. Una de esas que me estaban haciendo el comentario era de que una vez fue, en medio de todas sus conquistas, hasta una ciudad, la sitió y les dijo que se rindan. Y si se rinden, obviamente le iban a pagar solamente impuestos, no tenían que morir. Ellos se rehusaron. Así que lo que hizo él fue dar ejemplo. Entró, destruyó la ciudad, pero de una manera tal destrucción, que el resto de las ciudades se habían enterado de todo lo que había hecho. Y cuando él iba a cada ciudad volvía a decir, abran sus puertas y serán tributarios. Y el resto, al ver el terror que había causado en la primera ciudad, todos abrieron sus puertas. Ahora, te imaginarás qué clase de liderazgo te van a enseñar leyendo ese libro, ¿no? Práctico, pragmático, manipulador, estrategias no bíblicas. Pero nosotros podemos ver de dónde sacó quizá este hombre todas estas estrategias. Y a través de la historia sabemos que alguien que lo estuvo educando durante toda su vida era Aristóteles. Tal vez venga a tu mente Aristóteles. De manera curiosa lo tenemos a él como uno de sus mentores que lo fue instruyendo desde que él era niño. Así que esta educación que va a recibir, alguna vez tú te preguntas, ¿por qué todo lo que me enseñan no es práctico? Pues dile eso a Alejandro Magno, porque él, todo lo que lo educaron le sirvió a un futuro para ser un gran estratega. Ahora, hermanos, ¿por qué te hablo de Aristóteles y por qué vengo hasta esto? Cuando nosotros hablamos acerca de la Reforma Protestante, te dije que conocemos que la salvación solo por fe es la causa material de la Reforma y sola Escritura, solamente la Escritura como nuestra máxima autoridad de fe y práctica, es la causa formal. Tal vez tú hayas escuchado esto. La causa formal, sola Escritura. La causa material, sola fide, solo por fe. ¿De dónde viene esto de decir causa formal y causa material? Y viene desde un concepto aristotélico de cómo se definen las cosas. Y él mencionaba 4 causas para definir las cosas. Una de las causas es causa material. La otra era la causa formal. Luego la otra era la causa práctica. ¿Ok? Y la otra era la causa final. Esas 4 causas. Ahora, tal vez para ilustrar esto, es mencionar la mesa. ¿Cómo defines una mesa usando esas 4 causas? La causa material sería la mesa está hecha de madera. Estamos hablando de esos tiempos, ¿no? La causa material, ¿de qué está hecho? Pues madera. Causa formal, ¿cómo es? ¿Qué forma tiene una mesa? Son 4 patas y una tabla que está encima. ¿Ok? Así que ahí ya tienes la parte material, la parte formal, la causa instrumental. ¿Qué o quién hace una mesa? Y ahí respondían en esos tiempos, un carpintero hace una mesa de madera y le da la forma de 4 patas y una tabla encima. Así que ya tienes allí la causa material, la causa formal, la causa práctica. Y finalmente hay una causa final. ¿Por qué se hace y para qué se hace una mesa? ¿Para qué, hermanos? ¿Por qué y para qué se hace una mesa? Para que podamos sentarnos en sillas y poder servirnos los alimentos en esa mesa. ¿Está bien? Entonces ahora cuando hablamos acerca de la Reforma Protestante, ¿cómo se veía todo esto? La causa material, que es tan pero tan importante, que mismo Lutero decía, esta doctrina de solo por fe es tan importante que la iglesia se cae o permanece firme en esta doctrina. ¿Por qué es tan importante? Porque nos está mencionando que solamente por la fe en Cristo Jesús, Dios llega a justificarnos por los méritos de Cristo. Solo por fe, solo por gracia, solo por Cristo y solamente para la gloria de ¿quién? Para la gloria de Dios. Es por eso que es tan importante. Ahora déjame ilustrarte para que tú y yo podamos sentirlo un poco más. Resulta que tú vas al notario de fe pública, estás regularizando los papeles de tu casa, que con todo esfuerzo, sacrificio, no es que heredaste, realmente con el sudor de tu frente y tus manos todas callosas puedes por fin tener. Y vas al notario de fe pública.
revisas los documentos, que ahí diga tu nombre, tal cual, letra por letra, apellido, que no se equivoque ni siquiera en el carnet de identidad, ¿sí o no? Estamos ahí. Ok, esta es mi casa por la gracia de Dios, tengo que cuidarla. Empiezas a revisar el documento y resulta que el abogado tan pillo, en la parte final, en letras muy pequeñas, pone que este abogado es copropietario. Un rato, ¿a quién se le está cayendo la jeta de la boca abierta? ¿Qué? ¿El abogado es copropietario? ¿Qué harías? ¿Lo dejarías? No, está bien. Dice copropietario 5% de toda la propiedad. ¿Lo aceptarías? ¿Alguien se animaría? No, pastor, o sea, eso es robar. Eso es ser un pillo, un ladrón. No, no puedo tolerar eso. Pues hermanos, no estamos hablando el día de hoy de una propiedad, un terreno que valga $1 millón o 10 millones de dólares. Estamos hablando de la obra más grande que existe en toda la creación, que es la obra de justificación, la redención en Cristo Jesús, más grande que el mismo universo. Y el hombre será que es copropietario, comparte la gloria de esta gran obra, Dios con el hombre, o Dios se lleva toda la gloria. Y es por eso que es tan importante. Solamente la fe puede salvar. No es una cooperación entre Dios y el hombre. Es Dios, y cualquiera que quiere mezclar estas cosas, convirtiendo la fe más tus obras, el objeto de justificación, lo que está haciendo es robar a Dios. Y más vale que te molestes si alguien haya querido robarte a ti. Que lo que te molestes, te enojes y lo hagas de manera correcta, agarrando otro abogado, enjuiciando, y que no haga eso a nadie, pero si es a Dios. Oh, más vale que tú también te molestes y te incomodes que alguien a Dios quiera robarle la gloria, diciendo que esta justificación es por fe y por la colaboración del hombre con sus obras. Es por eso que es tan importante esta doctrina de sola fide. Solamente es a través de la fe. Vamos, hermanos, en la palabra de Dios, si podemos ir al libro de Romanos, que es muy importante para este estudio. Romanos, queridos hermanos, capítulo número 3, para que puedan verlo de manera muy clara, verso 28, dice la palabra de Dios así. Romanos capítulo 3. Y dice el verso número 28, hermanos. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Hermanos, Pablo está tratando de explicarnos realmente dónde entra en juego en estas buenas obras, que los judíos creían que sus obras podían justificarles, así como en el pasaje estuviste viendo. Este fariseo sube al templo y empieza a orar, justificándose a sí mismo. Dice hasta el pasaje, oraba consigo mismo. Señor, yo no soy como los otros. Y allí brillaban sus buenas obras. ¿Qué es lo que nos enseña Pablo en su revelación? Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. En el primer punto que tenemos que tocar, hermanos, la fe es suficiente. No es fe y algo más. Nosotros creemos que la fe es necesaria y es suficiente. Esto nos diferencia de cualquier otro tipo de religión, incluyendo la Iglesia Católica, que en su doctrina y en su catecismo enseña que la salvación es por fe y por obras del hombre, ambas cosas. Ahora, tal vez a alguien se le ocurra y diga, pero pastor, ¿cuál es la diferencia? Bueno, ya te lo expliqué con tu documento de propiedad de tu casa, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre que diga que esa propiedad es tuya y copropietario 5% el abogado? No, pastor, es importante. De la misma manera aquí. La salvación es solo por fe. Y si tú le añades algo más, es un tema muy serio. La verdad, hermano, yo quisiera ver la reacción de cada uno de ustedes. Dios no quiera que ningún abogado pillo les haga eso, pero quisiera ver la reacción. ¿Cómo reaccionarían? ¿Alguien se enojaría, molestaría, gritaría, rompería el papel enojado, agarraría otro abogado? ¿Qué haría si alguien quisiera
robarte parte de tu porcentaje de tu casa o de tu propiedad. Hermanos, quiero que veas lo que pasa cuando Pablo está viendo eso. Cuando Pablo ve que en una iglesia están predicando que la salvación es por fe y por circuncisión, ¿cómo reacciona? Porque nuestras reacciones pueden variar, pero veamos qué es lo que hace el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo en el libro de Gálatas. Esto no es una opinión, hermanos, esto es lo que la palabra de Dios dice. ¿Cómo es que Pablo está reaccionando? Vamos al libro de Gálatas, hermano, capítulo número 1. Y dice la palabra de Dios así. Verso 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y dice así, inspirado por Dios. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Puedes repetir, hermano, conmigo anatema? Dice sea anatema. Tal vez nosotros no usamos mucho esa palabra, yo no escucho decir mucho eso. La traducción sería sea maldito. ¿Qué tan fuerte es esa palabra maldito? ¿Cuándo fue la última vez que usaste la palabra maldito? Dice la palabra de Dios y continúa. Como antes os hemos dicho, también ahora lo repito, hermano, esto no es un acto de emoción eufórica. Ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, esta salvación es solo por fe, amén. Amén. Y si alguien predica un evangelio diferente, ¿qué es? Es maldito. No importa quién sea. Sea que se titule Iglesia Católica, Iglesia Adventista, Iglesia de los Santos de los Últimos Días, si tiene un ángel de oro en la punta, la palabra de Dios dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Dios no comparte su gloria. Y si hay alguien que predica ese evangelio, ¿qué es? Maldito. Tan correcto como si tú vieras en tu documento de propiedad el nombre del abogado, le dices, tú eres un estafador. Es cierto. No estás mintiendo. Es un estafador. Quiere quitarte tu propiedad. Eres un ladrón. Y es un ladrón. Está queriendo robar algo que no le corresponde. Y el hombre es un estafador y un ladrón cuando está compartiendo ese evangelio. Y Pablo lo deja muy en claro. Querido hermano, lo que quiero es que tú puedas ver que en esta salvación que se está predicando en la Biblia, la fe sola es suficiente. Ahora, y aquí entramos un poco más. Hay un gran peligro aquí, hermanos, que debemos anunciar. Como siempre, no sé si ustedes han tenido alguna vez un viaje donde se encuentran en una ruta donde si miras a un lado hay un precipicio y si miras al otro lado hay otro precipicio y más vale que te mantengas bien al centro y firme y con los ojos abiertos. En este camino de la fe también hay dos precipicios. Uno de ellos es el que acabamos de ver del legalismo, de personas que quieren añadir a la fe las obras de la ley. Decir que la salvación es por fe, pero decir que el hombre colabora para su justificación con esas obras. Y Dios no enseña eso. Y es un peligro grande, un peligro de maldición. Luego hay otro peligro también. El otro rumbo, como siempre el hombre tan perverso que somos nosotros, dice, la salvación es por fe, entonces, y por lo tanto, yo soy salvo. Ahora puedo vivir mi vida como yo quiera. Creí en el Señor, tengo la salvación garantizada, ahora voy a vivir mi vida como el mismo diablo. ¿Podrá esa fe salvarle? Espero que hayan escuchado bien. ¿Podrá esa fe, esa profesión de fe podrá salvarle? Y es lo que Santiago nos va a decir más adelante que no, es una fe muerta. Esa fe no es genuina. Entonces, en el punto número 2, la fe sola es suficiente, pero esta fe tiene que ser genuina. Tú y yo sabemos que hay billetes que son falsos. Se parecen normalmente bastante a los billetes originales, pero son falsos. Así que esos evangelios que son diferentes van a ser muy parecidos, pero tú tienes que prestar atención a las Sagradas Escrituras y reconocer la falsedad de ellos.
esta fe tiene que ser genuina. Quisiera que veamos algunos pasajes, hermanos, para que podamos estar viendo esto de manera más clara. Si pueden ir a 2 Corintios capítulo 13, verso 5. Exacto. 2 Corintios, dice la palabra de Dios: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Dice, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Así que aquí Pablo igual está animando a las personas: examinaos a vosotros mismos si estáis en la... Hermanos, examínense, les dice. Examínense si están genuinamente en la fe. Porque ahora hay mucha profesión de fe. Hay gente que dice yo creo, pero genuinamente no ha creído. Lo dicen por fuera, pero no sabemos lo que hay por dentro. Por eso Pablo les dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Este es un trabajo, hermanos, muy importante, porque cuán grande la tragedia sería que alguien crea que es salvo, pero no lo sea. Que alguien haya dicho que tiene fe, pero no la tenga. Y estamos ahora en un tiempo, hermanos, donde tristemente el pragmatismo, lo que funciona, los números y las estadísticas han convertido a las iglesias en una máquina de buscar profesión, donde salen a la calle y tratan de convencer como si fueran un vendedor de autos. De una vez, ya, agacha tu cabeza, haz la oración, listo, eres salvo. Mucho cuidado. Un día, yendo yo a una gasolinera, le pagué, me devolvieron cambio y me fui muy rápido. Me dieron de cambio 100 bolivianos que eran falsos. Ahora te imaginas mi molestia, mi enojo, mi rabia. Tengo 100 bolivianos falsos. Ahora yo digo, eso podía ser peor. ¿Cómo peor? Podía ser peor que luego al ver el billete me di cuenta que estaba mal. Pero ¿qué hubiese pasado si yo hubiera ido a mi esposa, le digo, mi amor, hoy te voy a invitar a una cena muy rica, vamos a comer comida china, solo tú y yo, sin los niños? Y la llevo con las velas y pago los 100 bolivianos. Y delante de todos, Señor, su billete es falso. Hubiera sido incómodo. Hubieran pensado que yo soy el chantajista, que yo imprimo sus billetes de mi impresora. Sería trágico. Gracias a Dios no sucedió eso. Pero ¿qué pasaría si alguien cree que es salvo porque le han dicho, agachaste tu cabeza y hiciste la oración? No, salvo eres. Y esa persona muere. Y luego no tiene la eternidad, porque nunca tuvo esa fe genuina. ¿Qué pasaría allí? No sería una vergüenza pequeña, sería una vergüenza eterna, con maldición y condenación eterna. Y eso es lo que pasa en otros pasajes. Si pueden ver, hermanos, Mateo capítulo 7, verso 21, brevemente, yo les voy a leer. Si no llegan, presten atención. Mateo capítulo 7, dice la palabra de Dios así. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, recuerda, muchos, no pocos, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y así que aquí viene, hermanos, el infierno. ¿Qué pasa si alguien está en ese juicio tan grande donde hay condenación, vida eterna? Señor, yo nunca les conocí. Yo no te conozco. Y la repetición de Señor, Señor, aquí el autor nos está queriendo recalcar algo. Cuando hay una repetición, es una convicción según ellos. Tan engañado como cuando alguien saca su billete y yo lo vi alguna vez, pero véndame. Señora, su billete es falso. No, no puede ser falso. La señora fue engañada. No tenía el billete original. Y ella pensaba que lo tenía. Y aquí esta repetición marca esto. Señor,
Señor, soy yo. No te conozco. Y esto se repite en muchas ocasiones. Tal vez tú escuchaste esa gran historia que Jesús nos da del rico y Lázaro. ¿Te acuerdas? De ese mendigo que estaba a la puerta del rico que le lamían las llagas los perros y murieron los dos. Y el mendigo fue llevado al seno de Abraham y el rico fue llevado a sufrir tormento. No porque era rico. Recuerda que ha habido muchos hombres ricos en la Biblia. Era un hombre que no había creído. Y cuando está en las llamas de la condenación, tal vez tú no te acuerdes, pero te voy a decir lo que dice ese hombre en las llamas de condenación. Dice, Padre Abraham. ¿Cómo puede decirle Padre Abraham? Porque Abraham es el padre de la fe. Y este hombre no tuvo fe. Pero desde las llamas de condenación, ¿qué dice? Tiene una profesión. Profesa. Abraham es mi padre. Y no lo es. Y esto se repite 3 veces en ese pasaje. Padre Abraham, manda a Lázaro que con la punta de su dedo una gota caiga en mi lengua. Padre Abraham, envía a alguien para que les testifique a mis 5 hermanos. Padre Abraham, si alguien de los muertos va y les testifica, ellos creerán. Y ahí le dice a Abraham una vez más, tienen a los profetas, tienen la Biblia. Aquí está. Si no creen la Biblia, no van a creer, aunque alguien se levante de entre los muertos. Y por si acaso, en ninguna parte Abraham le dice, hijo. Así que hermanos, esta fe tiene que ser genuina. Ahora, acá tal vez podemos hablar de lo que se conocía en el tiempo de la Reforma como estos 3 niveles de creer, que se le llamaban. El primer nivel era noticia, donde cuando tú recibes una información o una nota, tú dices, sí, recibí la información. Pero esa no es la fe que salva todavía. Es como si un ateo, tú le compartes el evangelio, lee todo el evangelio, como he conocido ateos. He leído los 4 evangelios, ok. Tienen la información, pero no han creído todavía. Luego, después de noticia, viene el nivel fiducia. Perdón. Noticia viene ascensus, que significa asentar o decir, es cierto, comparto. ¿Ya? ¿Qué significa eso de ascensus? Alguien que asiente, alguien que dice, ya, sí, sí. Sí, así es. Pero eso tampoco es suficiente. Es como cuando, disculpa que te ponga esta ilustración, pero es como cuando tú conoces a alguien que tiene una profesión y estás viendo que está haciendo algo mal, tú tienes la misma profesión y le dices, pero eso está mal. ¿Te han enseñado en la universidad? Sí, sí, me han enseñado, pero yo así hago. Tiene el conocimiento, dice sí, así se hace, pero yo hago así. Hace de otra manera. Llega un punto donde hay personas que pueden incluso conocer bastante bien el evangelio, tener la información, y muchos que pueden decir, sí, esto de acá, cierto es verdad. Te doy un ejemplo, el que nos da la palabra de Dios en el libro de Santiago, un demonio. Dice, los demonios también creen y tiemblan. Ese es su creer de los demonios, es de ese segundo nivel. Tienen la noticia y ellos también dicen, sí, es verdad. En otras palabras, si tú encontrarías un demonio y le dices, ¿conoces el evangelio? Claro que lo conozco. Puedo dar mi examen de teología 100 sobre 100. Tiene la información. ¿Y tú crees, oh demonio, que estas palabras son ciertas? ¿Y qué te va a decir el demonio? Claro que son ciertas. ¿Y qué tal? ¿El demonio es salvo? Aunque sabe la información y aunque asiente a la información, tiene la noticia, ascensus también asiente a la información, pero no está en el nivel donde nosotros hablamos de la fe salvadora, genuina, que es fiducia, el confiar. Donde tú tienes la información, dices es verdadera esa información y estás confiando. La ilustración más sencilla es la que siempre nos dieron. De ese equilibrista que está pasando de un lado a otro en medio de cientos de metros de altura, no se cae y dice a alguien, ¿tú crees que yo puedo pasar al otro lado? Claro que tú puedes pasar, eres famoso, lo has hecho tantas veces, claro que yo creo que lo puedes hacer. Y ese equilibrista le mira y le dice, si tanto crees, subite a mi espalda, voy a subir con vos en mi espalda. Ah, no, no me subo. Dijo que cree, pero cuando tiene que confiar, revela que no creyó nunca.
Así que esta fe sola salva, pero esta fe tiene que ser genuina. Es una confianza en Cristo. Crees y confías, entregas toda tu fidelidad a Él. Es solo por fe, pero tiene que ser una fe genuina. Esta fe genuina va a venir acompañada de evidencias. Lutero decía esto: la fe sola salva, pero esta fe que salva jamás viene sola, viene acompañada de sus evidencias, que son las buenas obras. Es por eso que te decía, el peligro es de que por un lado diga la gente, la fe sola salva, pero es la fe con mis obras que cooperan para salvación. Y ese es un evangelio falso. Y el otro extremo es decir, la fe sola salva, pero ahora voy a vivir mi vida como el mismo diablo porque soy salvo, ¿no? Y no hay evidencias de su salvación. Es solamente por fe. Pero esta fe genuina, con el tiempo, tú vas a ver evidencias. Tal vez tú y yo ya estamos acostumbrados a escuchar esa buena y excelente parábola que tenemos del sembrador que salió a sembrar. Y tú te diste cuenta que cuando cayó en buen terreno, ¿qué produjo? Fruto. ¿A cuánto? A 30, a 60 y a 100 por uno. Hay fruto de esa fe genuina y es un fruto en abundancia. Y esto se nos dice en varios lugares que tiene que venir ese fruto, es algo normal. Vamos a Efesios, hermanos, brevemente, por favor, para ver un pequeño pasaje que nos habla de esto. Efesios capítulo número 2. Dice la palabra así. Verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. Estamos repitiendo todo el mensaje prácticamente. No por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, hermanos, tenemos una vez más esto. Esta fe genuina tiene que producir, ¿qué cosa? Fruto. Esta fe genuina, esta salvación genuina va a hacer que el creyente viva en esas buenas obras que Dios ha preparado de antemano. No son las buenas obras las que nos salvan. Lo que nos salva es la fe en Cristo. Pero esa fe en Cristo hace que produzcamos, ¿qué cosa? Buenas obras. Por eso Jesús decía también, por sus frutos los conoceréis. Tenemos que ver el fruto nada más. Creo que nosotros estamos ya muy habituados por la gracia de Dios, estar en este lugar y ver árboles con fruto. Y yo sé que algunos son expertos en poder tocar, oler. Esto es, y me dicen todavía, esto es de una variedad muy exótica, ¿no? Han hecho aquí un injerto. Esto es lima con limón. Ok, qué bien. Y Dios nos llamaría necios si es que podemos reconocer eso y no podemos reconocer si hay una fe genuina primero en nosotros y en nuestro prójimo. Es importante que lo hagamos porque, como te dije, si tú no has creído todavía, pues hoy es el día para que creas. Y si tú ves que tu prójimo, tu pariente, tu hermano, tu hermana, sanguíneos, ¿no? Tu papá, tu abuelo, no ha creído, es tiempo que le prediques. Porque una de las cosas que viene es fruto. Tiene que haber fruto. Ahora acá podríamos mencionar varias cosas. ¿Cuál es ese fruto? Así como vemos estos diferentes frutos. Tenemos varios pasajes donde se menciona el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Muy bien. También otro de los frutos es que hay amor entre hermanos. Hay un amor entre hermanos. Ya compartimos la misma sangre de Cristo. ¿Qué tiene que haber? Pues amor entre hermanos. A mí me llena de gozo ver a mis hijos que van creciendo entre hermanos y cómo se quieren. La otra vez estábamos viendo una película de un hermanito que se sacrifica por el otro hermanito y los miro después y le digo, ¿qué tal, hija? Una lagrimita derramé. Y Lucas, tú, yo una lagrimita también. Hasta yo, todo viejo, mi lagrimita. Yo también tengo mi hermana, ¿no? Entre hermanos hay un amor ahora. Un amor fraternal que antes no había. ¿Por qué? Solo por Cristo. Es por eso también que vamos a visitar otra iglesia
que es parte de las iglesias de Cristo. Y hay un amor fraternal entre iglesias. Y vemos también a través de los dones y que estés ejercitando tus dones que hay fruto. Hay un cambio total en tu vida. Y esas son evidencias, hermano. Así que tiene que haber una fe genuina. Esta fe genuina va acompañada de buenas obras. No son las buenas obras, como hemos leído en Efesios, las que te salvan. Estas buenas obras han sido preparadas de antemano para que andes en ellas, porque ahora eres hechura suya. Eres creado en Cristo Jesús para buenas obras. No por buenas obras, sino para que vivas en esas buenas obras. Y es ahí, hermanos, entonces ahora tenemos que andar, como diría, surfeando, teniendo cuidado de no caer en un legalismo y teniendo cuidado de no caer en un antinomianismo, que significa vivir sin ley. Como soy salvo, puedo hacer mi vida, como dirían, un poncho. Y no vivir el otro extremo de soy salvo, pero tengo que tener buenas obras para que retenga mi fe, retenga mi salvación. No es así. En este extremo tenemos a los fariseos, que han caído en un legalismo que añaden a la fe. En este otro extremo tenemos los que van a vivir en un libertarianismo, si quieres llamarle así, o antinomianismo le llamamos, que son antinomos, antiley, que dicen yo estoy en la gracia, así que en la gracia puedo pecar cuando me venga en gana. Ahora, el peligro que tiene la iglesia, hermanos, es que ambos grupos han tratado de infiltrarse en nuestras iglesias. ¿Cómo? El legalismo, ya que de manera así ya más categórica escribiendo no puede cambiar nuestra declaración de fe, ya que en nuestra declaración de fe va a decir que es solo por fe, sin las obras, tratan de una manera práctica, como que introducirse dentro de la iglesia con un reglismo. Algunos le llaman legalismo en la iglesia. Yo no le llamo tanto legalismo porque legalismo es añadir a la fe obras para justificación. Pero entran como un reglismo, como que te imponen ciertas iglesias reglas que no están en la palabra de Dios. Antes tú y yo, por si acaso, muchos de los que están ya 20 años atrás, estábamos en una denominación parecida, la denominación bautista fundamentalista. Yo todavía recuerdo al pastor misionero que fundó la iglesia que me decía, Ángel, ahorita, y me mostró sus lentes. ¿Te ubicas esos lentes antiguos, más grandes, con bordes dorados que había? Él tenía uno de esos. Y decía, en la denominación no puedo ir con estos lentes porque tienen marco muy delgado. Y no está bien. En la denominación mantenemos la pureza y todavía tienen que ser los marcos gruesos, antiguos, porque esto ya es muy moderno. Es contaminación del mundo, decía. Oh. Y me dijo todavía, Ángel, ¿te ubicas esos marcos que son sin marco, así que están flotando? Eso tampoco uso. En una de las conferencias que había de esas iglesias bautistas fundamentalistas, recuerdo todavía que un día yo me fui con una camisa color naranja y me advirtieron, no vayas con naranja. Los bautistas vamos con camisas blancas, porque la naranja significa que eres carismático. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿En qué primera de qué? Reglas, normas que pone el hombre y que no están en la palabra de Dios. ¿Cómo se deben vestir las mujeres? Todavía recuerdo ese pastor que por la gracia de Dios no vino a nuestra iglesia, pero terminó diciendo que las mujeres que visten con pantalón son prostitutas. Y le explicaba sus razones. ¿Dónde está en la Biblia todo eso? No está. Son reglas que ponen los hombres. ¿Para qué? Para sentirse que están bien con Dios, como el fariseo. Y puede ser una mujer que está vistiendo sin pantalón porque quiere guardar las normas de la denominación. Está engañando a su esposo, pero sin pantalón, con falda. Hermanos, la palabra de Dios nos dice la Biblia cómo tienen que vestirse las mujeres, por si acaso. Claramente, con el vestido interno, con pureza, con modestia. Y lo que está haciendo Dios es muy sabio porque no está atacando la parte externa, porque sabe que con el tiempo va a cambiar la ropa. Lo que está haciendo Dios es trabajar en tu corazón con modestia y te está diciendo con esa pureza. Y tú tienes que ver tu corazón, no ser de tropiezo a tu prójimo. Y eso, hermanos, es atinarle al blanco, porque el problema del hombre no es la parte de afuera, el problema es el corazón.
Así que ese legalismo quiere entrar a la iglesia con diferentes reglas, que son perversas, son malas, malísimas. Y luego tenemos el otro extremo, que te dije, que es el antinomianismo. Sin ley, yo soy salvo, agaché la cabeza, hice la oración, pues ahora puedo vivir mi vida como sea. Y hay muchas iglesias también así, que tristemente te dicen solamente agacha tu cabeza, haz la oración, salvo eres. Más adelante, después puedes, le llaman consagrar tu vida a Cristo. Eso en un futuro. Y no es así. Bíblicamente tú tienes que creer y Él se convierte en tu Salvador y tu Señor. Y ese otro rumbo te lleva a vivir vidas torcidas. Es por eso que en muchas ocasiones vas a ver tú lo siguiente. Hay campañas donde predican y traen informes magníficos. 500 personas recibieron a Cristo. No sé, tendrán vista de rayos X para saber quién creyó o no, pero dicen 500 han recibido. Vas el domingo a la iglesia, ¿dónde están los 500? No hay 500. Un amigo que no te revelo su nombre me dijo, fuimos y me puso triste a una campaña en tal ciudad. Ángel, no quiero engañarte, por lo menos 1000 personas han escuchado el evangelio. Han venido porque los organizadores han dicho que les iban a regalar canastones. Y él me dijo, el domingo, ¿sabes cuántos han venido? De esos casi 1000. 3. Yo, uy. Pensé que me iba a decir, vinieron 3 porque pensaron que iba a haber segunda ronda de canastones. Pero no fue así, hermano. ¿Saben? A veces hay ese otro grupo que solamente quiere informes, números. Y algo que es trágico es hacerle creer a alguien que es salvo cuando no lo es. Nosotros tenemos que llevar una vida cristiana donde profesamos que es solo por fe, solo por gracia, pero a través del tiempo vemos si hay evidencia o no de su salvación. Y estas iglesias, de manera curiosa, las que promueven esa libertad de vivir tu vida como el mismo diablo, una de las características es que no tienen disciplina eclesiástica en su iglesia. Lo que nosotros sabemos que es bíblico, según lo que muestra Mateo 18 y el libro de 1 Corintios. Tiene que haber esa disciplina eclesiástica, donde si un hermano peca, se le corrige a solas, se le corrige con testigos, se le corrige con toda la iglesia y si es necesario tiene que ser excomulgado. ¿Excomulgué? Excomulgado. Y algunos no saben que eso tiene que hacer la iglesia. Tan importante como tener la Santa Cena, tan importante como hacer bautismo, es la disciplina eclesiástica. Y esas iglesias te llevan a eso. Así que por ahí vamos, hermanos. Déjenme ver el tiempo, cómo estamos. Quisiera que aprovechemos bien el tiempo. Uno de los aspectos importantes también, hermanos, que quisiera marcar con respecto a esto es lo que nos va a estar diciendo la Confesión Bautista de Fe que nosotros tenemos. La Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689 dice así. Déjenme voltear para que pueda leer el párrafo completo. La fe que así recibe a Cristo y confía en Él, en su justicia, es el único instrumento de la justificación. Sin embargo, no está sola en la persona justificada, sino que siempre va acompañada por todas las demás virtudes salvadoras. Y no es una fe muerta, sino que obra por el amor. Eso es lo que dice nuestra Confesión Bautista de Fe de Londres, hermanos. Y es lo que tenemos que hacer nosotros analizándonos unos a otros. Primero, personalmente. En muchos casos, hermanos, este cuestionarnos la fe es algo bueno. Si empiezas a decir, ¿será que soy salvo? ¿Te digo algo? A mí como pastor eso me da más tranquilidad. Que tú llegues a decir, ¿será que soy? Qué bien. Analiza. Mira, ve. Hay cosas que nadie puede ver que solamente tú ves. Cuando vienes a la iglesia, tú sabes si vienes por obligación, por marcar tarjeta o por mala gana. Tú sabes si te deleitas en el tiempo de alabanza o solamente lo toleras el tiempo de la alabanza. Así que examínate, hermano, a ti mismo, como dice Pablo, si estás en la fe. Y si estás en la fe, esa fe en Cristo Jesús, eres justificado. Y eso nos lleva a nuestro cuarto punto, hermanos. Esta fe, solo la fe genuina en Cristo Jesús es la que nos puede salvar. Y esta fe en Cristo nos otorga, y aquí vamos a entrar a un término técnico, una justificación que se llama forense.
¿Qué significa esto? Y esto a veces me pone un poco triste, que los teólogos buscan palabras un poco bonitas, extravagantes para sonar bien, ¿no? Justificación forense, pero es una justificación en el aspecto legal, nada más. Como cuando el juez agarra y determina, te declaro justo. Es una declaración judicial de que eres justo. Eso es. Es esa parte legal, declarado justo. ¿En qué se diferencia y por qué marcamos esto? Bueno, resulta que la Iglesia Católica en el tiempo de la Reforma lo que enseñaba es que en el tiempo del bautismo empezaba un proceso de justificación. No eras todavía justo. Empezaba un proceso de justificación que podías perderlo también y tenías que reactivarlo con tu confesión y tu penitencia y los tesoros de los méritos y todo ese sistema de obras. En la Reforma se ve a través de la palabra de Dios que por la fe Dios te declara justo. Por lo tanto, tienes esa declaración de justo con los méritos de Cristo. Y una ilustración que ponían que me gustaba mucho, que era, si no me equivoco, Lutero, que en ciertos campos, nosotros acá no tenemos mucha nieve. Si alguna vez está nevando acá, bueno, tendremos que ir al Tunari. Pero resulta que él estaba en unos campos donde se agarraba para guardar todo lo que es el excremento de los animales y poder hacer abono. Así que había montañas de excremento. ¿Imaginas esas montañitas de excremento? ¿Alguien quisiera acercarse? No, ¿verdad? Pero resulta que llegaba el tiempo del invierno y caía la nieve. Y lo que hace la nieve, hermanos, es que vuelve todo blanco, hermoso. Todo blanco. Ahora cambia la perspectiva. Tú estás en ese campo donde había muchas montañas de excremento y ahora ¿qué tienes? ¡Qué lindo paisaje! Mira esas montañas de nieve. Por fuera se ve nieve. ¿Por dentro qué hay? Excremento. Pero se ve muy bien. Y estaba explicando que desde el momento que hemos creído en Cristo Jesús somos declarados justos. Y decía, simil justus et peccatore. Al mismo tiempo justos, pero todavía somos pecadores. Así que ahora dale una mirada a este campo de nieve que tenemos aquí. Cubiertos por Cristo, declarados justos, pero todavía somos. Así que tenemos todavía día a día que andar clamando, Señor, tú eres misericordioso y grande. Soy justo por los méritos de Cristo, pero todavía soy pecador. He sido declarado justo. Hermano, lo mejor de Cristo se ha aplicado a ti y lo peor de ti se le ha atribuido a Cristo. Ese es el gran intercambio. Decía Lutero así, te voy a leer sus palabras. Por lo tanto, querido hermano, aprende de Cristo, Cristo crucificado. Aprende a orarle a Él y despreciarte a ti mismo, diciendo, tú, oh Señor Jesús, eres mi justicia. Yo soy tu pecado. Tú has tomado en ti mismo lo que era mío y me has dado lo que era tuyo. Tú has tomado en ti mismo lo que no eras y me has dado lo que yo no era. Ese es el gran intercambio, donde Cristo toma sus vestiduras blancas y te las da a ti. Y Él toma toda tu carga, tu pecado, y la carga en una cruz. Esto es solamente por gracia, solamente por fe en Cristo. ¿Por qué estamos hablando entonces de esto? Hermano, aunque es una doctrina muy importante, como mencionábamos, a mi trabajo como pastor es que tú y yo veamos todo esto en la práctica también. Que no nos descuidemos en esto, que analicemos si estamos en la fe, pero también proclamemos este evangelio de salvación. Recientemente había una serie de televisión, no te voy a decir el nombre, pero estaba hablando de un asesino en serie que había cometido actos terribles. Tal vez podemos hablar en las noticias de un hombre que había matado a muchos niños. Podemos hablar de grandes holocaustos y tragedias. La pregunta que tengo para ti ahora es esta. ¿Será que esta persona, si cree en Jesús, puede ser salva?
¿Será que un vil pecador terrible y asqueroso, si cree, puede ser salvo? Y nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios y decir, Dios es el que nos dice que cualquier persona que cree genuinamente en Cristo Jesús obtiene esta fe, esta salvación. Así como el ladrón en la cruz, que es el pasaje que tantas veces nosotros recordamos y valoramos. Este hombre que estaba allí clavado en una cruz por causas muy, muy terribles, que cree en Cristo y obtiene la salvación solo por fe. Tenía una fe genuina. Si hubiera continuado viviendo, te garantizo que hubiera habido evidencia de su fe, pero era una fe genuina. Así que, hermanos, sí, solamente por la fe alguien puede obtener esta salvación. Debe ser una fe genuina. Pero mucho cuidado, hermanos, con ese otro extremo que quiere guiar a profesiones vanas, que no han creído, pero están diciendo que han creído. Y ese es el otro extremo del cual queremos tener mucho cuidado en nuestra iglesia, que podamos hacer el trabajo correcto de predicar el Evangelio. ¿Cómo se hace esto? Vamos, hermanos, brevemente, por favor, al libro de Romanos capítulo 10. Y dice la palabra de Dios así, Romanos capítulo 10. Verso 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, entonces nosotros tenemos que poner de nuestra parte en este evangelismo, predicando la palabra de, porque la fe es por el oír y el oír es por la palabra de. Entonces nuestro trabajo es compartir la palabra de. ¿Y qué es lo que hace Pablo en el libro de Romanos cuando empieza? Empieza a hablar acerca del pecado. Nuestro trabajo, hermanos, en este evangelismo es ahora mostrar la condición del hombre, que todos somos pecadores, merecemos esta condenación. Solamente a través de Cristo puede hallarse la salvación. No hay otro camino, no hay otro mediador, solamente por Él. Predicar esto. Y Dios obra a través de su santa palabra para que haya fe. Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, y aquí viene nuestra gran responsabilidad como creyentes, ir y compartir este santo evangelio. No lo hagas como se está haciendo últimamente, hermanos, buscando solamente resultados, buscando que alguien haga una profesión que no existe. Hace un tiempo te conté algo que era triste, pero no te conté toda la historia. Eran dos muchachos que vinieron, había un misionero invitado. Este misionero invitado en medio de la reunión se llevó a estos dos muchachos a hacerles ese evangelismo rápido que busca resultados. Les compartió el evangelio, les preguntó, ¿creen? Y ellos le dijeron no. Les volvió a repetir. Ahora sí, ¿quieren orar para recibir a Cristo? Y ellos le miraron y le dijeron, no, no queremos. Así que él insistió por tercera vez, como te dije, como un vendedor. Después de la tercera vez, les dijo, ¿quieren hacer la oración? Y ellos dijeron, no. Y el misionero les dijo, agachen la cabeza, repitan después de mí. Y les hizo agachar la cabeza y les hizo repetir la oración. Luego, te lo digo porque estos muchachos me lo contaron. Volvieron al lugar y les dijo, estos dos muchachos acaban de recibir al Señor. Y todos, amén, gloria a Dios, aleluya. Pero no era cierto. Más adelante hubo consecuencias. Porque estos muchachos luego dijeron, no sé si soy salvo porque yo no quise hacer esa oración. Años que lucharon por saber si eran salvos o no. Y estos muchachos crecieron así. Un día, estos muchachos me dijeron, Ángel, ese misionero regresó unos años después, el que nos obligó a orar, y volvió con sus hijos. Solamente que ahora nosotros éramos maestros de escuela dominical y sus hijos terminaron en nuestra clase de escuela dominical. Y nosotros fuimos a predicarles el evangelio. Y les dijimos, ¿creen? ¿Quieren hacer la oración? Y sus hijos del misionero dijeron, nosotros ya hemos creído. Y ellos le dijeron, igual, agache su cabeza, repita después de mí.
Yo no lo podía creer, era desde gracioso hasta... Hubo gran confusión, hermanos. Es lo que se está haciendo últimamente. Se está buscando presentar un evangelio como si fuera una mercadotecnia. Que agachen, hermanos, nuestro trabajo es predicar el evangelio, mostrar la pecaminosidad del hombre, la condenación del hombre, la salvación en Cristo y decirles, crean. Puedes hacerlo ahora, puedes hacerlo en tu casa, pero cree en el Señor Jesucristo. Ten la tarjeta de la iglesia, ven, congrégate con nosotros. ¿Quieres que tengamos reuniones? Podemos ir a visitarte. Pero queremos una fe genuina, no una fe falsa, por cumplir, por respeto, por simplemente deshacerte de lo molesto que eres tú. Estamos buscando, hermano, gente que pueda creer en el Señor y obtener esta deliciosa y preciosa salvación. Pero se va a hacer mientras nosotros compartamos el ministerio, compartamos la palabra de Dios. Hermanos, pongámonos de pie, vamos a orar para que el Señor nos guíe y podamos compartir este precioso mensaje. Oremos. Señor, queremos darte las gracias a ti por este precioso mensaje de salvación.